Bien, cuando se habla de árbol de decisiones, mi gente, como le mencionaba ahorita, uno de los algoritmos supervisados, eh, vamos a tomar aquí esta parte, perdón, vamos a decir, más utilizado en el sentido de que por el poder que tienen, acá te van a tener que instalar una librería que luego cuando tenemos bueno, en la próxima clase vamos a estar hablando de eso, de, para que usted aprenda a evaluar los resultados. Luego usted va a tener como asignación también comparar ya los tres que usted vio de supervisados para ver para cuándo elegir uno, cuándo elegir otro. Como le dije, de eso se trata Machine Learning. Pero los árboles de decisiones, usted va a encontrar muchos foros por ahí interesantísimos. Le voy a enviar los links al grupo de algunos de los foros de personas que ponen un punto como, vamos a decirlo así, de manera resumida lo que son los árboles de decisiones, porque es un tema bien amplio. Tiene demasiadas características para tú poder trabajar con ellos, que hay por ahí anda una poda de árboles de decisiones, random forest, o sea, son muchos temitas que se derivan del tema de árboles de decisiones que hay que ir manejando para tú hacer una buena predicción. Entonces, los árboles de decisiones, vamos a decirlo así, son representaciones gráficas de posibles decisiones. Eh, ¿Qué va a tratar el árbol de decisiones? Va a tomar decisiones que le llaman if, this, then, that. Eso viene siendo como, es esto y luego aquello. O sea, si, como dicen por ahí, si está lloviendo, si está soleado y está cayendo agua, dice que tú te vas a casar con una bruja. No sé qué dicen. Bueno, más o menos así. Esa es la temática. Si usted está cansado, tomas una soda, viene siendo así, decisiones de if this, then that. O sea, si yo tengo esto, luego aquello. Entonces, lo interesante de este árbol, como todo árbol, fíjense acá que va a tener uno o dos raíces. Siempre va a tener el árbol de decisiones, tiene su primer nodo, que se llama nodo raíz. Luego se va a ir descomponiendo en atributos de entrada, obviamente, que van a ser las ramas. Luego de esas ramas, se van a subdividir en que va a tener una decisión. En cada rama, tú vas a tener una decisión, si es cierto o es falso. O sea, va a ser una subdivisión en dos nodos y vuelve a subdividirse hasta llegar a un nodo hoja. Ya aquí, cuando te habla de un nodo hoja, es porque tomó una decisión, o más bien ya no tiene más ganancia de información, que luego vamos a ir hablando de eso poco a poco. Unos foros que te ponen unos ejemplos bien prácticos, bien chulos. Ahí yo tomé unas imágenes que les voy a enviar esos links para que ustedes puedan, bueno, lo puedan leer, pero tienen que leerlo. Para que si ustedes lo leen paso a paso, ustedes lo van a entender a la perfección. Y cuando se le ponga el ejercicio, usted no va a tener inconveniente de realizarlo. Entonces, como les decía, todo lo que va a hacer es ir subdividiendo, tomando decisiones, parecido al juego, como, bueno, yo creo que una de las primeras clases yo mencionaba este algoritmo, y te mencionaba ese juego que tú tenías, como adivina el personaje, que tú comenzabas a decir, tiene esta característica, tiene lente, no, entonces si no tiene lente yo voy a quitar todo lo que tiene lente y así voy llegando hasta que adivino el personaje. Prácticamente de esa manera, muy similar, es que trabaja el árbol de decisión. Entonces, pues, tú podrías mencionar cuál es la necesidad entonces de utilizar este árbol, porque te estoy hablando de algo prácticamente de clasificación, que usted dirá, bueno, quizás yo lo pueda hacer con KNN, o quizás tratando de hacer una regresión, pero llevando solo esos datos categóricos a numéricos para hacerlo mejor. Pero ¿qué pasa con el árbol de decisión? Bueno, el árbol de decisión va a ser miles de combinaciones para decidir el mejor árbol. Cuando te dice el mejor árbol, para decidir o darte los mejores datos, por así decirlo, la mejor información para que tu decisión esté basada o más bien sea acertada desde un punto de vista probabilístico. O sea, por eso este tipo de algoritmo es muy utilizado y muy poderoso.
Hay dos términos que tú debes de asociar cuando hablamos de árboles de decisión. O sea, porque para usted tener un árbol óptimo no va a ser tan sencillo. O sea, o bueno, no sencillo, no es que no sea difícil, sino tú tienes que saber jugar con los atributos de ese árbol. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que saber interpretar, valorar cada subdivisión. Porque tú vas a tener un nodo raíz que va a ser el principal, por ahí van a comenzar las subdivisiones y van a comenzar a mezclarse los datos para saber si es un nodo puro, impuro, que luego vamos a estar mencionando esa parte ahí. Y va a comenzar a comparar entre todas las características hasta tener, como mencioné, el mejor árbol. Pero aquí, para hacer esa medición, esa valoración, usted va a utilizar varias funciones. Ahora, las más utilizadas y las más conocidas son el índice de Gini y la ganancia de información, que las dos utilizan lo que se llama entropía. O sea, vamos a hablar de esas dos. El índice de Gini y la ganancia de información. Vamos a ver si aquí puedo mantener. Bien, tú vas a tener lo que se llama índice de Gini. Y lo que es la ganancia de información. Las dos van a utilizar lo que se llama entropía. Va a tener lo que se llama entropía. Entonces, ¿qué es lo que se busca hacer con ese árbol? Tal cual, usted va a ir creando subárboles, usted va, como mencionaba ahorita, esos subárboles van a que te genere otro subárbol hasta que lleguemos a un nodo hoja que ya ahí, como mencioné, ya no voy a tener más ganancia. Yo voy a tener el nodo raíz, que va a representar toda la población, o más bien los datos que yo contenga en un subconjunto de datos homogéneos. Voy a tener lo que es la división. O sea, yo voy a tener un nodo y lo voy a ir dividiendo en subnodos. Ya mencioné el nodo hoja. Luego va a venir lo que es la poda, que luego vamos a hablar de eso cuando yo te haga un ejemplito, usted lo comprenda, cómo funciona el algoritmo. Bueno, luego se habla de la poda. ¿Qué es lo que va a hacer la poda? Va a reducir el tamaño de los árboles de decisión. Porque usted va a controlar ese árbol, que por eso que digo, usted tiene que aprender a jugar con los elementos de un árbol de decisión. Usted tiene que comenzar a jugar con esos argumentos para controlar el crecimiento del mismo y que ese árbol no llegue a un punto de sobreajuste. De eso se trata. Bien. Entonces, ¿cómo? Ajá. Que deje entrar a una persona que está esperando afuera. Abre la puerta, hoy. Ah, bueno, perdón. Que te está de lado. Ya, ahí. Porque tiene un humor bueno, sí. Ya, aquí estamos, ahí estamos bien. Entonces, como mencionaba, prácticamente cómo funciona. Usted va a tener acá su data, que ya usted sabe qué usted va a hacer con esa data. ¿Qué es lo que usted hace con esa data cuando va a trabajar con un algoritmo? Cuando usted está implementando un algoritmo, ¿qué es lo que usted hace? Yo tomo la data y ¿qué hago con ella? ¿La divido en qué? Entrenamiento y prueba. Exactamente. Si yo voy a tener esa data, que la voy a convertir en entrenamiento y la voy a convertir en prueba. Eso es lo que usted va a hacer con esa data. Ahora, ese dato de entrenamiento que usted tiene aquí, es lo que va a entrar en un árbol de decisión. ¿Qué es lo que él va a hacer ahí? Va a seleccionar los mejores atributos. ¿Y cómo él lo va a lograr? Utilizando el índice de Gini y la ganancia de información. Eso es lo que va a ir haciendo con esos datos. Y él lo va a ir dividiendo en datasets más pequeños y luego vuelve. O sea, de aquí él lo divide en datasets más pequeños y luego regresa a esta parte aquí para seguir comprobando. O sea, él lo que hace es, yo tengo un nodo raíz, se va a subdividir. O sea, yo tengo un dataset, ponle 100 datos. Ahora esos 100 datos yo lo voy a por lo que sean, lo que cumpla con la condición, porque recuerde que yo en cada nodo voy a tener condición.
se va a ir uno aquí para el lado verdadero, para el lado falso, otro se va a ir para el lado verdadero. Ahora, si cumple esa condición, ya aquí de estos 100, ponle que se fueran 80 por acá y 20 aquí, ya yo voy dividiendo mis datos en otros subnodos, en datos más pequeños, pero vuelvo y repito el proceso aquí. O sea, por eso que te digo, vuelvo y se repite el proceso para yo hacer la subdivisión. Luego vuelvo, tomo decisiones. Estos 80 puede que se me conviertan ahora en 30 y 20, en 40 y 40. Y él regresa de nuevo hasta que se cumpla y llegamos a lo que llamamos el nodo hoja, donde se toma la decisión. Ahora bien, luego que yo tengo esa data, que ya yo vamos a decirlo así, vamos a borrar esta parte aquí. Una vez que yo tenga esa data, en la parte de test, lo primero que usted va a hacer, ¿qué? En la test, usted va a evaluarla. Va a ser su modelo de evaluación. Y esa data que yo tengo acá, que sale de este recuadro, entonces va a entrar a lo que se llama el modelo de evaluación. Y luego, usted va a medir su performance. Aquí usted le va a medir su precisión, el score de ese árbol, para saber qué tan bueno es haciendo la predicción. Cuando yo le mencionaba el tema de Azure, es muy parecido. Usted ven este gráfico que está acá, así mismo. Eso es lo que usted hace. Usted va a tener un módulo. Usted va a tener un módulo así mismo. Usted selecciona, mira, este es mi data. Y este es mi entrenamiento. Y este es mi test. Y lo único que usted va haciendo es seteando los parámetros y ya. Haciendo drag y drop. Es como saber cuál es la cadena. Es como saber cómo funciona el algoritmo. Y en base a lo que yo sé que tengo que hacer con la data, yo voy realizando esos procesos sin necesidad de una línea de código. En nuestro caso, por el momento, todos estos procesos usted tiene que hacerlo, obviamente, aplicando el algoritmo y aplicando códigos. Entonces, detrás de este proceso de Machine Learning, obviamente, usted va a tener su matemática. Usted va a tener su matemática. Usted va a tener que tener la medida de selección de los atributos. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber cuál atributo, cuál característica tiene más peso para yo utilizarla en mi modelo. O más bien, tiene más peso para yo utilizarla para hacer una subdivisión de mis datos. Entonces, ahí es lo que entra lo que se llama la ganancia de información. Cuando te hablan de ganancia de información, viene siendo una propiedad estadística que mide un atributo dado. ¿Qué es lo que él trata de buscar? Perdón, déjame quitar el WhatsApp de acá de la PC. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar en él? Es lo que va a tratar de conseguir los datos o el nodo menos impuro. Cuando hablo de nodo menos impuro, es decir, el nodo que sea más fácil de clasificar. Eso es lo que va a tratar de buscar. Entonces, cuando hablamos de ese nodo, vamos a ver si puedo hacer una new chart acá. No. Bien. Bien. Cuando hablamos de ese nodo, ¿qué es lo que él va a buscar? Tú vas a tener varios nodos, por ejemplo. Aquí, aquí. El que tenga las características del mismo tipo, obviamente, es lo que él va a llamar el que es menos impuro. Entonces, por ende, con ese que él va a tomar para tratar de hacer la subdivisión, cuando lo estemos viendo ya a nivel de código, el algoritmo, usted se va a dar cuenta cuando usted lo grafica, que en cada nodo, dependiendo de la característica que tú vayas a clasificar, él te dice, mira, son tantas de la característica A, son tantas de la característica B, son tantas de la característica C. O sea, pero ya cuando él consigue
un nodo impuro, ahí prácticamente un nodo puro, ahí es que él toma esa decisión. Porque usted va a ver que cuando usted está clasificando, usted va a tener muchas características de una, pero pueda de que en otra salgan 3 o 4 de una que no lo clasifique bien. Entonces este mismo nodo es que él continúa trabajándolo para volver otra vez al proceso que mencionaba ahorita de la selección de las características con la ganancia de información, el índice de Gini, dividiéndolo en subnodos hasta que logra reducir esa impureza y tratar de llevarlo a lo que es esto acá, a este nodo aquí, hasta que sea puro y poder tomar la decisión. Eso es lo que trata de hacer el índice de Gini. Entonces, ¿qué es lo que busca ese índice? Él te habla de una gran ganancia y de información, y también tiene, como dicen, una baja ganancia de información. Entonces, cuando tiene una u otra, dependiendo de lo que haga, cuando tiene una alta ganancia de información, divide los datos en grupos con un número desigual de positivos y negativos. Cuando tiene una alta ganancia. ¿Qué lo podríamos ver acá? Bien, aquí. Cuando yo tengo una alta ganancia, me lo va a dividir en subgrupos de datos positivos y negativos. Cuando lo hace de esa manera. Ahora, cuando tiene baja ganancia, para poder calcular la ganancia de información, primero tenemos que introducir el término entropía. ¿Te recuerda que yo mencioné? Índice de Gini, ganancia de información. Y las dos utilizan lo que se llama entropía. Cuando tú hablas de entropía, era lo que explicaba aquí, que él estaba buscando la pureza de ese nodo. Si era totalmente impuro o impuro. Mientras más mezcla de características yo tengo, obviamente va a tener más impureza y ese es el nodo que él tiene que tratar de reducir. Usted va a estar viendo que va a estar calculando un índice de Gini entre 0 y 1 en un porcentaje, dependiendo de lo que tenga. Eso es lo que va a tratar de buscar ahí. Entonces, cuando usted habla de entropía, que mide la impureza del conjunto de entrada, obviamente tú vas a buscar una definición y te va a salir una definición que tanto en física y matemática, la entropía se conoce como la aleatoriedad o impureza del sistema. Cuando ya lo estamos tratando con información, se refiere a la impureza en un grupo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo trato de buscar? Simplificando el tema de entropía. Si yo tengo, por ejemplo, una canasta, 20 manzanas, por así decirlo, obviamente ahí mi entropía es de 0, porque no tengo impureza. Ahora bien, si dentro de esas 20 manzanas yo agrego 5 peras, ya yo tengo cierta impureza dentro de la canasta, que no es más que calcular ese 5% que yo tengo ahí de impureza, que es lo que yo voy a tratar entonces jugar con ese 5% para subdividir ese nodo, que va a tener obviamente su formulita matemática, que te dice que la entropía, bueno, la manera más fácil, usted sabe que para llegar aquí, usted debió ver álgebra lineal o estadística, donde se le iban a dar el desglose de la fórmula hasta que llegáramos a la última. Pero, aterrizando el término de lo que es entropía, ¿qué era lo que usted iba a tener? Usted va a tener aquí menos P, que cuando vimos el capítulo de probabilidades, viene siendo P la probabilidad de éxito. P y Q viene siendo la probabilidad de éxito y fracaso, pero P, obviamente, la probabilidad de éxito y Q la probabilidad de fracaso. Entonces usted va a tener menos P logaritmo de 2 de P menos Q. Recuerden que no es un lapicero, ¿verdad? Logaritmo de 2 de Q. O sea, yo tengo la probabilidad de éxito, logaritmo de la probabilidad de éxito, menos la probabilidad de fracaso, logaritmo de 2 de la probabilidad de fracaso. Así prácticamente es que yo voy a calcular la entropía. Entonces, la ganancia de información se calcula la diferencia entre la entropía antes de la división y la entropía promedio. O
sea, yo voy a tener la entropía del nodo padre, que viene siendo el nodo raíz, menos el averaje de la entropía del nodo hijo. Ese viene siendo la fórmula de la ganancia de la información. Usted va a tener entropía del nodo padre menos el averaje de la entropía del nodo hijo. Prácticamente viene siendo eso. Ahora, aterrizándolo para calcular la entropía, lo primero que tiene que hacer es calcular la entropía del nodo principal y luego calcular la entropía de cada nodo individual. Se van a encontrar en internet un ejemplo que prácticamente todos los blogs lo van a tener. Incluso lo tomé ahí para facilitar el tema de la imagen. Ah, fue que se me rompió mi lapicero. Bien, por razón estoy tan incómodo escribiendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que trata de buscar este ejemplo? Que en el blog que le voy a enviar, ahí ustedes lo leen a la perfección y te van a tener este pequeño ejemplo. Donde que yo tengo acá, él lo que te va a tener es que te va a tener una muestra, ahí dice student de 30 estudiantes, va a tener 3 variables. Entonces fija que va a tener ahí sexo, edad, bueno, y tiene otro que se llama altura. Pero en este caso, él está buscando la que él entiende que tiene más peso. En este caso lo estamos haciendo nosotros. Pero cuando tú apliques el algoritmo, eso es lo que hace el algoritmo. Trata de buscar esas variables que tienen más peso. Que cuando digo que se complica, que mencioné ahorita esa parte, no es que se complique en sí, como mencioné, pero sí tú vas a tener que detectar cuando hay características que te pueden sobreajustar en un modelo, cuando en exceso, que tú la ves que su peso para la toma de decisión es demasiado alto, pero también tú sabes o te das cuenta que tú nada más no necesitas esa, sino que necesitas agregar varias más para tomar una buena decisión y reducir el margen de error. Y tú juegas con eso del peso, pero luego cuando estemos con el algoritmo vamos a llegar ahí para que se haga un poquito mejor, para que se entienda mejor el concepto. Ahora, cuando usted quiere crear un modelo para hacer una predicción, este ejemplo lo que buscaba es, como mencionaba, tenía 30 estudiantes, las variables que tenía era sexo, la clase y la altura. Y lo que se trataba de predecir en el ejemplo que aparece ahí, que ustedes van a ver en el blog, era prácticamente que ellos jugaban en su tiempo libre, jugaban cricket. Entonces ellos querían determinar cuál era la probabilidad de que en tiempo de ocio un estudiante que estuviera libre jugara cricket. Bien. Entonces lo primero que iba a hacer que era buscar la entropía del nodo principal. Entonces, el nodo principal que te habla a ti, que viene siendo este ahí, que viene siendo el nodo raíz, usted recuerda cómo usted está haciendo su subárbol. Vamos a ver acá. Bien, ya ustedes saben que teníamos el nodo raíz, entonces usted tiene que tratar de conseguir la entropía de ese nodo raíz donde va a ser la subdivisión, donde tú tenías 30 estudiantes como dato inicial, 15 jugaban cricket. O sea, tú tenías 50% ahí. El 50% jugaba cricket. Entonces él iba a tomar una decisión en base al sexo de esos 50, o de esos, más bien de esos 50, cuál era femenino, cuál era masculino. Luego te decía que tú tenías 10 estudiantes que eran femeninos y 20 estudiantes que eran masculinos. Es decir, tú tenías de esos 30, tú tenías un 2% que pertenecía al género femenino y un 13% que pertenecía al grupo masculino en la subdivisión de los datos que tú estabas realizando. Luego pasaba lo mismo con cuando tú ibas a hacer las clases. Entonces, ¿qué es lo que tú ibas a hacer? Calcular, obviamente, la entropía, que ya usted tiene su fórmula.
Eso se llama, cuando estemos viendo el tema del algoritmo, ese va a ser el criterio donde tú le especificas qué fórmula tú vas a utilizar. Si la ganancia de información, la entropía, chi cuadrado, la de Manhattan, o sea, son distancias. La de la varianza. Luego vamos a tener un tema de eso, pero como le dije, son temas que se ven más en temas de álgebra lineal, estadísticas, que quizás antes de llegar acá se debió ver, pero no importa, lo tocamos brevemente. Lo importante es que usted sepa que se pueden utilizar otras, pero las más utilizadas, obviamente, como mencioné, Gini y ganancia de información por el mismo uso de la entropía, que se ha demostrado que tú tienes mejores resultados. Casi siempre, no es que las otras no funcionen tan bien para ciertos ejemplos, pero casi para la mayoría de los casos, lo que es la ganancia de información y la entropía funcionan a la perfección. Siéndote honesto, la otra yo no la he utilizado prácticamente nada más como tema de ver que funciona. Nunca me ha presentado la oportunidad de utilizarla para un caso real. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Aplicar la formulita. A usted se le decía que tenía la entropía de nodo principal. La fórmula usted recuerda que decía que era el negativo probabilidad de éxito, el logaritmo de 2 de la probabilidad de éxito, menos la probabilidad de fracaso, el logaritmo de 2 de la probabilidad de fracaso. Bien. ¿Qué es lo que se busca ahí? Como la entropía para el nodo principal, que el nodo principal te dice que tenemos que 15 jugaban cricket, ¿verdad? Y de 30. Entonces tú dices, mira, yo tenía la probabilidad de éxito para calcular la entropía. La probabilidad de éxito que usted tiene. Ay, mi lapicero. La probabilidad de éxito que usted tiene viene siendo menos 15, obviamente, que era 15. De 30, usted puede poner también el porcentaje ahí. Logaritmo de 2 de 15 sobre 30. Logaritmo de 2, perdón, menos. Tengo un borrador aquí. Menos. En este caso va a ser igual porque era entre 30. Entonces, si de 30, 15 van a tener éxito, significa que también 15 sobre 30 iba a ser el tema también con el fracaso. 15 sobre 30, logaritmo de 2 de 15 sobre 30. Obviamente, si tú lo calculas, como lo tenemos igual, va a dar 1. Entonces ahí te va a decir que muestra que es un nodo impuro. Por eso él va a lograr hacer la subdivisión. Como te da 1, te va a decir, mira, es un nodo impuro, porque está muy elevado. Lo que tú tienes que tratar de buscar, de cuando tú vayas a utilizar la entropía, hacer el cálculo de llevar esa ganancia de información, tratar de que sea 0. Entonces, como yo tengo ese nodo impuro en la entropía, ¿qué yo voy a hacer? Primero se decía calcular la entropía del nodo padre, ¿verdad? Entonces, luego ese nodo se hacía una subdivisión. Entonces, tú ibas a calcular la entropía de los nodos hijos. En este caso, primero iba a hacer, iba a buscar la entropía para la división entre géneros. Esa división entre géneros, ¿qué tú ibas a tener? Tú tenías 10 estudiantes que jugaban cricket 2 femeninas, es decir, la probabilidad de éxito ahí era 2 sobre 10. La de fracaso, ¿cuánto sería entonces ahí? Usted va a aplicar la misma fórmula que está acá.
la probabilidad de éxito, si yo la fuera a calcular de la entropía, yo voy a tener menos 2 sobre 10 logaritmo de 2 sobre 10. Entonces ahora la de fracaso sería ¿cuál? ¿Quién sería Kuwait? ¿Quién sería Q? Ok. Nos vamos acá. Si yo tengo 30 estudiantes, mi probabilidad de éxito era 15. O sea, 15 sobre 30. Como eran 30, entonces mi probabilidad de fracaso eran 15 sobre 30 también. Acá yo tengo 10 estudiantes que son femeninos. La probabilidad de éxito, me decía que 2 jugaban cricket. La probabilidad de éxito era 2 sobre 10. ¿Y la de fracaso? No sería 8. 8 sobre 8 10. sobre 10. 8 sobre 10, exactamente. Entonces te va a tener 8 sobre 10, logaritmo de 2, 8 sobre 10. Cuando usted calculara eso, la de género, obviamente, le iba a dar 0.72. En este caso, 0.72. Ay, mi lapicero, Dios mío. Bueno, 0.72. Luego que yo hacía el cálculo de 0.72, usted iba a tener también, iba a ser eso mismo que usted hizo acá, lo iba a aplicar al masculino, lo mismo. O sea, se lo hacíamos al nodo padre, al nodo padre, al nodo hijo, y usted iba a hacer, iba a decir que usted iba a tener 0.72. Ahora sí. 0.72. Cuando usted hacía el cálculo de la entropía. Luego se le aplicaba lo mismo acá. Entonces acá, ¿qué usted iba a tener? De éxito, ¿cuánto usted iba a tener? ¿Cuánto iba a ser lo de éxito aquí? 2 sobre 10. Sería 2 sobre 10. 2 sobre 10. Acá. Ahora vamos a calcular el del masculino. 13 sobre 20. 13 sobre 20, exactamente. Aquí mi nodo de éxito va a ser 13 sobre 20. Y el de fracaso, 7 sobre sobre 7 sobre 20. Entonces, ese 7 sobre 20 me iba a dar a mí, cuando yo la calculara con el logaritmo, 0.93. Ese va a ser mi resultado final, 0.93. Entonces, una vez que yo tenía mi 0.72 y mi 0.93, ya era fácil aplicarlo. ¿Por qué? Porque yo tenía, te van a ver acá cómo viene, déjame. Ya usted tenía para el femenino 0.72. Para el masculino, usted tenía 0.93. 0.93. Entonces, usted recuerda que teníamos 10 estudiantes femeninos para usted buscar el tema, la entropía para el género. Usted tenía 10 estudiantes femeninos de 30, que era su conjunto de datos, que era su total, en este caso sería su dataset. Entonces usted lo iba a multiplicar por la entropía que la que usted tenía, que le dio 0.72. Y a eso usted le iba a sumar el masculino, que usted tenía que 20 de 30 eran masculinos, por 0.93, que fue el resultado
de la entropía del masculino. Eso le va a dar un total de 0.86. Eso le iba a dar le iba a dar un resultado de 0.86. Entonces, esa ganancia de información por género, usted recuerda que estamos como probabilidad en base a 100. Yo lo único que iba a hacer para la ganancia de información, usted recuerda la formulita que le hablaba de la ganancia de información del padre, del nodo principal, menos el averaje de los subnodos hijos. Usted recuerda cuando lo mencioné ahorita. Entonces aquí como la ganancia usted recuerda del padre de información era 1, menos el averaje de los subnodos hijos, que es 0.86, su ganancia de información acá sería 0.14. 0.14. Ahora bien, ¿qué me representa a mí 0.14? Luego usted va a hacer lo mismo. Luego usted va a hacer lo mismo con esta clase de acá. O sea, usted está buscando, seleccionando la característica que tiene más peso, que tiene mejor ganancia de información, para luego continuar con el procedimiento. Ahora bien, eso que hicimos aquí con el género, usted tiene que hacerlo con la clase. Lo mismo. El mismo procedimiento. Usted va a buscar la entropía del nodo de la clase 9, la entropía del nodo de la clase 10, lo va a restar. Entonces ahí usted va a ver la ganancia de la información. Usted se va a dar cuenta cuando haga el cálculo, la que le quede más alta es la que va a tener mayor ganancia de información. Entonces la que le queda más alta es la que usted tiene que seguir subdividiendo. Esa es la que va a continuar haciendo las subdivisiones. Luego usted hace las dos con los dos ejemplos. Entonces la que queda más alta, usted dice, ah, mira, entonces la clase se va a subdividir. Si el género queda más alto, por género. Si la clase queda más alta, la ganancia de información, entonces por clase. Porque cuando te habla de ganancia de información, te está diciendo a ti, como mencionábamos ahorita, que por eso es importante manejar muchas veces la parte teórica. O sea, va a medir que también queda un atributo para luego poder ser separado. ¿Qué tanta mezcla tiene? Entonces, cuando yo tengo esa ganancia de información, ¿qué la consigo? ¿Qué continúa? Ahí tú puedes tomar en cuenta. Ah, bueno, otra parte también que tú lo puedes hacer, ¿verdad? Antes que se me pase, porque está bien, estamos trabajando con la ganancia de información, pero luego le mencioné el tema del índice de Gini. Es prácticamente lo mismo. Una fórmula matemática, usted la aplica paso por paso y es lo mismo. La diferencia es que el índice de Gini va a funcionar con una variable objetivo de éxito o fracaso. Va a realizar solamente divisiones binarias y cuanto mayor sea el valor de Gini, mayor será la homogeneidad. Entonces, ¿qué es lo que busca? Lo mismo. Tú solamente tienes que saber la formulita, en este caso el índice de Gini, que tú vas a tener P al cuadrado más Q al cuadrado. Y ya usted sabe qué significa P y ya usted sabe lo que significa Q. P, la probabilidad de éxito. Q, la probabilidad de cuadrado. Usted va a sustituir los mismos valores que teníamos, pero en esta fórmula. O sea, en vez de buscar los logaritmos, lo vamos a estar elevando al cuadrado. Y usted va a aplicar lo mismo. Usted va a tener en sus nodos, le va a dar un resultado. Y luego usted va a aplicar para buscar la impureza de Gini. 1 menos el average. Ahí tú te vas a dar cuenta el tema de la ganancia de información. Entonces, ya cuando tú tienes esa ganancia de información y que tú tienes esas subdivisiones, él va a ir trabajando así, nodo por nodo, nodo por nodo, nodo por nodo. Él te va a trabajar así, nodo por nodo, hasta que llegue a una ganancia cero. Que ya cuando él llega a una ganancia cero, es que te dice que ya, no, por más subdivisiones que tú hagas, no va a tener sentido porque el resultado va a ser el mismo. Entonces ahí es que él toma una decisión. Ahí es que va a tomar esa decisión. Entonces por eso,
cuando tú trabajas con un conjunto de datos, tienes que tomar en cuenta, o más bien el algoritmo toma en cuenta, por es bueno que usted sepa cómo funciona, cuáles características en base a estas fórmulas de ganancia de información, en base al índice de Gini, cuál es la característica que yo debo utilizar para hacer mis subdivisiones y lograr hacer las predicciones correctas. Vamos a decirlo así, que una de las desventajas que podríamos mencionar del árbol de decisión es el sobreajuste. O sea, realmente sí, es una de las grandes desventajas que tiene. Por eso se habla mucho de, aparte de la validación cruzada, se habla mucho de la poda de los árboles. Incluso se habla de random forest para aplicárselos a los árboles, que lo vamos a ir bien. Entonces, ¿qué usted tiene que manejar? Saber cómo funciona. Ya usted sabe cómo seleccionar la característica de un dataset. Si yo te digo el 70% para entrenamiento, tú puedes utilizar Train Test Split o lo puedes hacer de manera manual. O lo puedes realizar de manera manual, o sea que con eso no habría ningún tipo de inconveniente. Bueno, yo también quería mencionar algunos datasets, ¿verdad? Que no lo había mencionado aquí. Que verdad se me había pasado esa parte. Vamos a ver si tengo Anaconda por algún lado. Sí, aquí. Y miren, nosotros tenemos de Skylearn, que creo que no lo había presentado, creo, no estoy seguro, creo que no. Usted puede importar algunos datasets que ellos tienen. Vamos a ver. Todo eso. Acá usted va a encontrar un sinnúmero de datasets que tienen estas personas, que ya vienen preparados para tú, vamos a poner así, jugar con ellos. ¿Cómo tú lo cargas? Tú tienes una data, o data frame, como usted quiere llamarlo, una variable, importa lo que usted invoca, el método dataset, y dentro de dataset, usted va a tener un sinnúmero. Usted va a tener iris, va a tener de la diabetes, el mismo de cáncer que yo le pasé, el de la casa de presión de Boston. Que por eso que usted ve que en la mayoría de ejemplos, que usted vaya a encontrar en la web, se va a encontrar con estos datasets, en su mayoría. Podríamos utilizar uno cualquiera. Una vez que usted lo carga, usted puede visualizarlo. Usted puede ver dentro de esa data, usted dice lo que se llama keys, y te va a imprimir lo que contiene. Data que van a ser obviamente la data que tiene el data frame para entrenamiento y target. O sea, ya viene dividido. Los datos de entrenamiento y los de target. O sea, viene para ahorrarte un paso. También, parte importante de acá, la descripción. Que aquí en la descripción, cuando tú lo tienes, vamos a ver si le dan un formato más bonito. La descripción, cuando tú lo tienes, te dice lo que contiene. Dice que tiene 5.620 instancias, tiene 64 atributos, tiene imágenes 8x8 y te da una descripción de lo que contiene ese dataset. Y luego simplemente cuando usted va a trabajar con él, ya usted tiene la data y tiene los targets. O sea, cuando quiera hacer aplicar cualquier algoritmo, ya usted lo va a tener de una manera fácil para poder implementarlo. Que, bueno, lo vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar de acá para árboles de decisiones. Ya en la próxima clase vamos a estar utilizando el que está acá, que se llama Loft Iris.
se llama lotires, que son una subclase de flores. Y vamos a tratar de hacerlo. Bueno, ustedes lo van a hacer, luego que lo expliquemos, usted lo va a tratar de hacer con KNN, luego lo va a hacer con Árbol de Decisiones, para ver cuál te da un mejor score. Y luego vamos a estar utilizando otros datasets para jugar un poco con el tema de la profundidad del árbol, para ver cuál conviene más, porque es saber setearlo. Él va a tener muchísimos parámetros, como el criterio, la profundidad del árbol, el nodo izquierdo, en qué va a tomar en cuenta, cuánto nodo va a tomar en cuenta para él tomar una decisión de cuál es mejor, cuál es peor. Eso ya lo estaremos viendo así propiamente cuando estemos viendo ya la parte del código en la clase del viernes del laboratorio. Bien, la idea para que usted aterrice, usted lo entienda, déjame hacerlo ahora. Acá. Y también tiene un ejemplito que usted lo puede tratar de instalar si usted quiere. Usted puede trabajar con esos dos links que le envía ahí por el grupo, leerlo. Entonces ya, bueno, ahí en la segunda parte te habla un poco del código también, de invocar el algoritmo. O sea que también lo pueden ver. Pero por hoy, otra cosa, señora, se me estaba olvidando. Denme un segundito.